En relación a lo que es las dudas con respecto al tratamiento con cannabis, la principal consulta es muy probablemente el dolor. Los pacientes que sufren dolor crónico, sobre todo dolores que tienen que ver con migraña o lumbalgias crónicas, que es dolor de espalda crónico, o dolores por diferentes patologías tipo cáncer o enfermedades reumatológicas tipo artritis reumatoide y demás. Es la principal consulta es en patologías relacionadas con el dolor. Después hay otras patologías más que tienen que ver con la enfermedad de Parkinson y los síntomas que trae la enfermedad, o las demencias tipo Alzheimer, o pacientes que se encuentran cursando un tratamiento de quimioterapia y que los medicamentos que les dan para atravesar la quimioterapia no tienen efecto. Sí, esa se podría englobar como la mayor causa, la mayor causa de preguntas en el consultorio. Bien, y la persona que va a consultar justamente, me imagino que debe tener sus ideas, sus mitos. ¿Cuáles son esos mitos que vos tenés que desmentir? Creo que el primero que se me viene a la mente es si es una sustancia adictiva, si van a quedar pegados, por decirlo de alguna manera, al tratamiento. Eso es una de las preguntas. La otra gran pregunta es dónde conseguirlo. La otra pregunta es, bueno, si va a estar drogada la persona, en el sentido de, para lo que la persona es estar drogada, eh, bajo el tratamiento. Eh, si va a poder, por ejemplo, manejar o hacer algún otro tipo de actividades bajo el efecto de la medicación. Eh, sí, esas son las principales preguntas que tienen. O Y acá lo desmentimos porque se puede seguir llevando una vida como la ve. claro, o sea, hay que hablar de los diferentes tipos de formas de consumo que hay de la marihuana, digamos, del cannabis. Porque todo lo que es vía inhalatoria, sea tanto en el armado de un cigarrillo o en la vaporización, tiene un efecto psicoactivo mucho mayor. Entonces, el efecto relajante y demás que trae aparejado el efecto psicoactivo, por ahí uno siempre va a tratar de recomendar que no haga actividades peligrosas, porque lo que es reflejos y demás disminuyen. No así en tanto con el tratamiento oral, sea en forma de aceite de cannabis o en forma de tintura en base a alcohol, o mantecas o determinadas o otras formas de consumo oral, en la cual el efecto psicoactivo es nulo. Lo que más se asemeja al efecto psicoactivo bajo la toma oral es algo de somnolencia, que es sueño, nada más. Sí, bueno, por ahí me empiezo a toser porque me estoy enferma, así que no es un problema. Vos decías de los problemas o de los prejuicios que tiene la gente. En los últimos días, después de los programas que hemos dado, la pregunta más grande que veo es en personas mayores, no le importa si se va a quedar mal, bien, ¿dónde se consigue? Bien, bien. Eso es fundamental, desde los 20 hasta los 90 años, me han preguntado gente. ¿Dónde se consigue? Me parece que es importante instalar que es una cosa solidaria. Sí, Sí, yo puedo hablar desde mi experiencia de lo que veo en el consultorio. Tengo pacientes que no tienen ningún tipo de contacto con el cannabis, con la marihuana, y su primer contacto va a ser a partir de esa consulta. Tengo pacientes que por conocidos o por ellos mismos lo han traído de otros países, principalmente Uruguay y Chile, que son los países que lo tienen legalizado para consumo medicinal, y lo traen, o porque se lo traen para otra persona y justo le traen uno para ellos, o demás. Eh, Hay gente que se lo regalan, por decirlo de alguna manera, gente que cultiva y demás, hacen el aceite y se los donan en cierto punto a la gente que lo necesita. Hay otras personas que efectivamente plantan en su casa y crean su propia medicina, que son las menos, pero la verdad es que a la pregunta dónde se consigue, hoy en día yo, porque uno en la consulta escucha todo, sabe que existen diferentes lugares o métodos para conseguirlo. El tema es que uno no puede asegurar la fiabilidad de eso, porque si uno entra a internet, tanto sea en páginas que venden cosas por internet o inclusive en redes sociales donde hay sectores de compra-venta y demás, eh, va a encontrar que hay una oferta de la sustancia. El tema es que eh, uno no sabe ni cómo está hecho, ni de qué está hecho y demás. Entonces es confiar en eso, pero siempre bajo la responsabilidad
de ver que no sea ninguna cosa extraña o diluida o demás. Por eso es muy difícil, por eso la estrategia superadora de todas estas es el cultivo en tu propia casa de esto, que es la seguridad máxima de que vos lo que vas a consumir es algo creado por vos, o sea que creció en tu patio. Pero bueno, mucha gente o no tiene patio, o no sabe cómo cultivar o demás, entonces adquiere estas formas de conseguirlo y bueno, ahí se ve la fiabilidad que tiene el producto y demás. A mí son de traerme muestras como para ver si sirven o no, uno se da cuenta por la textura, el olor, demás. Y en general existe, por ejemplo, el plantador solidario, el que planta, eso sería fundamental, ¿no? Que cuide una planta para alguien que la necesite. Vos sabés que en algunos países donde está legalizado existen lo que son cooperativas de cultivadores, ¿no? De canabicultores, en lo cual lo que hacen es, tanto sea para consumo de alguien en su propia familia como para consumo de un amigo o vecino, existe una persona que cultiva y que genera el aceite para poder solidariamente distribuirlo. Eso hoy en día, por suerte, hay bastante, o sea, hay mucha gente solidaria desde ese punto de vista, pero no nos alcanza para el tratamiento, digamos, de la gran mayoría de los pacientes. Hablamos generalmente del dolor, eso lo dijo chicos, es muy dolor. Pero también, por ejemplo, en los chicos con autoagresión, el otro día hablamos de psoriasis, de algunas enfermedades de la piel, que también sirve el cannabis o marihuana. Sí, si uno se guía por... Con la guía de siempre de un médico. Claro, pero por ejemplo, si vos me preguntás autoagresión, por ejemplo, hay casos de autismo y demás, o retrasos mentales. Si uno se tendría que guiar por la bibliografía, se estaría guiando por nada porque no hay bibliografía que lo avale. Lo que uno trata de hacer es, sabiendo cuáles son los efectos potenciales que puede tener la medicación, ver en qué tipo de patologías poder utilizarlo. Por ejemplo, vos nombraste psoriasis. Para la psoriasis, que es una enfermedad irritativa de la piel, donde se genera toda una dermatitis con bastante incomodidad para la persona, hemos visto que algunos pacientes haciendo cremas en base a aceite de cannabis han tenido una muy buena respuesta antiinflamatoria contra esas lesiones. En caso de lo que tiene que ver con niños con retraso mental o adultos con retraso mental que tienen mucha agresión hacia sí mismos, hacia terceros y demás, lo que logra en algunos pacientes el cannabis es poder relajarlos, que no tengan esta cuestión de tanta impulsividad y demás. Pero cada paciente requiere una guía médica para saber cuántas son las dosis para que la persona se encuentre bien tratada, que tenga un seguimiento, porque habitualmente son personas que toman una enorme cantidad de medicamentos aparte. Entonces uno tiene que ver bien con qué va a interactuar, porque, por ejemplo, una de las cosas que sabemos del cannabis es que es un medicamento que en cierto punto es sedativo, ¿sí? Es como relajante. Entonces se puede llegar a potenciar con otros medicamentos, por ahí de la industria farmacéutica, sea benzodiazepinas, que son el clonazepam, diazepam, demás, u otros medicamentos que estos tipos de pacientes suelen consumir. Entonces ahí está la labor del médico de poder decir, bueno, cómo interactúa con esto, en qué momento darle, en qué momento le das estos medicamentos para que esté separado de esto. Es, diría, obligatoria la función del médico en ese seguimiento. Vos recién nombrabas que lo ideal para el ¿cómo es que se dice? Crear el aceite, fabricar el aceite de cannabis sería tener una planta, uno propio, el autocultivo. ¿Cómo está visto eso acá en Argentina? Porque hay mucha gente que por ahí tiene la necesidad pero no lo hace porque no sabe cómo está avanzado esto en el ámbito judicial, o que tiene, por ejemplo, algún vecino que no le gusta la idea y que por ahí va y te denuncia que estás cultivando. Sí, es muy real lo que vos estás diciendo. Desde el punto, no soy abogado, pero desde el punto de vista legal, uno no está contemplado en la ley tener una planta de marihuana en tu casa. Hoy en día no está contemplado. Si bien uno ve un documental de las madres de Mamá Cultiva que muestran su casa con sus plantas, donde crean el aceite para su tratamiento de sus hijos y demás. Entonces, hoy en día es ilegal tener una planta en tu casa de marihuana, para el consumo que sea. Lo que sí sabemos y entendemos es que la justicia muy probablemente tenga que tomar partida en este punto, porque los pacientes que presenten y certifiquen un seguimiento médico, una patología,
que esté necesitando ser tratada con marihuana, es muy difícil que hoy en día se pueda judicializar esa cuestión. ¿Por qué? Porque el paciente tiene todo un registro de por qué lo está haciendo. A todo eso hay un degradé de cuestiones ahí diferentes que pueden llegar a pasar en el futuro y que seguramente en el futuro nos vamos a encontrar con gente que se aproveche de la situación de la legalización y demás. Eso es algo que lamentablemente uno ya lo sabe desde el vamos que se va a encontrar con eso. Hay de todo. Hay gente que no quiere saber absolutamente nada con plantar por una cuestión de miedo, por una cuestión de ser mal visto, tanto sea por su grupo familiar o por su entorno, demás. Hay gente que está muy bien con el tratamiento y la verdad es que la opinión de diferentes personas no les hace mucho, pero sí, todavía hay mucho miedo en relación a eso. El miedo en relación a cultivar, el miedo a tener una planta. Hoy en día, lamentablemente, existe también mucho robo de plantas de marihuana, tanto sea en cultivadores que sean para uso recreativo o en cultivadores que sean para uso medicinal. Eso también existe. Por eso es algo que inevitablemente va a tener que estar regulado, sí o sí, el tema del cultivo. La ley que salió hace un mes no contempla el autocultivo, no lo contempla. Contempla la importación de un tipo de aceite específico pero no contempla el autocultivo. Pero, digamos, es una cuestión que va a interpreto yo, y es una opinión personal, que va a decantar con el tiempo por una cuestión de magnitud de esto. Imagínate que una empresa estadounidense no va a poder solventar un tratamiento de un país, ¿no? Es mi opinión, tal vez sí, no lo sabemos, pero digamos, es a lo que me pasa cuando escucho eso. Bien, podríamos decir tranquilamente que en tu profesión sos un pionero hoy en día. ¿Cómo lo toman los demás colegas que vos te especialices de alguna manera en cannabis medicinal? Sí, yo no me considero un pionero, es la realidad. Lo único que me pasa en relación a esto es que considero que es una herramienta que tienen que empezar a tener en cuenta los médicos, sobre todo los médicos que, a ver, casi todos los médicos, te podría decir, salvo alguna que otra especialidad, casi todos los médicos tratamos pacientes que sufren de alguna manera, sea por dolores, sea por enfermedades, sea por dolencias emocionales y demás. Cuando uno tiene un paciente con dolor enfrente, tiene una amplia gama de herramientas para utilizar. Lo único que yo hice de diferente es decir, existe también esta. Y hay que considerarla, porque la experiencia o la apertura de ojos de parte nuestra vino desde el lado de los pacientes. No vino desde el lado que la medicina por ahí todo lo que sea los médicos en general, porque dijimos, tomen esto que les va a hacer bien. Casi lo que estuvo pasando y lo que tiene de por ahí característico este fenómeno es que el paciente viene con la cuestión, doctor, yo empecé a consumir esto y estoy muy bien desde ese punto de vista. Pero los médicos hoy en día hay de todos. Tenés médicos muy desde el lado pildorista, digamos por decirlo de alguna manera, bien desde la farmacia, desde el medicamento probado y demás. Médicos que lo han hecho en la soledad de su consultorio y en la oscuridad de su consultorio lo avalan. Otros que lo hacen abiertamente. Las opiniones son muchas en relación a eso, ¿sí? Casi el denominador común en cuanto a la opinión es, bueno, antes de usarlo queremos estudios. Perfecto. Yo también, Nicolás Diviase, quiero estudios para eso. El tema es que hoy en día hay una necesidad importante en cuanto a un tratamiento del dolor, de la epilepsia y diferentes cosas. Y nosotros los médicos no podemos ser ajenos a eso. No podemos dejar solo al paciente en ese punto. También hay inclusive que yo creo que influye mucho en esto, Nicolás, que vos prendés un televisor y ves que se incautaron tantos kilos de marihuana y se queman, ¿no? Es decir, como que la marihuana es un pecado, es un delito, es mala. Y de golpe yo digo, ¿por qué esa marihuana así de buena calidad no se utiliza para la salud? El cannabis. Mira, con el delito, con la policía. Sí. O también hablar de marihuana es asociarla directamente a otras drogas o directamente a narcotráfico.
Yo no voy a decir que el narcotráfico de marihuana no existe, porque claramente existe el narcotráfico en relación a la marihuana junto con otras drogas. Hay una frase que se dice habitualmente, que es que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Y esto yo lo he discutido mucho, tanto sea con colegas como con pacientes y demás. Nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestra mirada, estamos utilizando la marihuana con un objetivo bien claro, que es en un tratamiento. Lo que tenga que ver con grupos que se encarguen de introducir, vender y demás, con una intención completamente opuesta a la que tiene que ver con el tratamiento medicinal, es algo de lo cual el Estado tiene que hacerse cargo muy seriamente. Obvio que toda esa cantidad de marihuana, habitualmente la marihuana que encuentran es la marihuana prensada, lo que se denomina paraguayo, ¿sí? Que es algo de muy mala calidad, digamos, que está reducido con sustancias, inclusive hasta bosta de animales. Entonces, eso es claramente una intención de producción de droga para un fin específico en el cual nosotros no podemos hacernos cargo de esa cuestión. Entendemos que la cuestión existe y que en la mente de las personas, de los pacientes, está, pero esto es otra cosa completamente diferente a eso. Sí, sería bueno que toda esa cantidad de marihuana no sea prendida a fuego de más, pero tampoco sabemos de qué calidad es. Esa es la verdad. Pero sí, alejar a la... porque también piensan en marihuana y piensan en un grupo de chicos en una esquina consumiéndolo junto con... a ver, con esto quiero decir que yo soy un defensor del consumo de marihuana en todas las edades y demás, para nada. Yo lo que estoy hablando es desde el punto de vista de su utilización médica, ¿sí? De la utilización médica. Tratamos de separar un poco la cuestión que tiene que ver con la utilización recreativa. A veces se mezclan, ¿sí? La utilización recreativa en un paciente se mezcla con la utilidad terapéutica, pero no es nuestra intención, digamos. La intención es básicamente que el paciente o no tenga dolor, o el hombre con Parkinson no esté tan duro y pueda... A ver, calidad de vida, que es algo que es muy difícil de medir, es algo que hoy en día la gente está padeciendo mucho, que por ahí su enfermedad está controlada, no avanza, pero los dejó con una calidad de vida muy mala. Eso es más que nada. Vos decías recién que muchos creen que la marihuana es la puerta para ir a otras drogas, a otras sustancias. Lo cierto es que quien va a buscar esa droga a una villa quizá o a un lugar en el que no tenga fines medicinales, tampoco tiene un acompañamiento médico que te diga hacelo antes de las comidas o hacelo después, tantas dosis y demás. Entonces también eso puede ser que sea la verdadera puerta. Mira, no la sustancia bien sobre todo lo que tiene que ver con gente joven consumiendo marihuana, a veces podríamos decir que no está tan errado el tema de la puerta de entrada, pero si lo analizamos de esta manera. Una persona va a comprar marihuana a un determinado lugar, no con intención medicinal ni nada por el estilo, es con intención de consumir algo más diferente. Esa persona va a buscar un lugar que ese lugar habitualmente no solamente ofrece marihuana, sino que ofrece otros tipos de sustancias. Entonces, literalmente es la puerta de entrada a otras drogas, y si esa persona ya está utilizando la marihuana con una intención autodanina, autolesiva, obviamente va a tratar de encontrar otras herramientas para seguirse lastimando. El tema es que siempre nos olvidamos de analizar por qué la persona tuvo que decidir ir a comprar marihuana para paliar algo que para sea escapar, sea lo que sea, ¿sí? No tengo ningún paciente que haya ido o haya tenido la necesidad de ir a comprar a una villa, nada. Siempre por cuestiones de solidaridad, o te digo, por trayéndolo de otros países y demás, lo han conseguido. Porque la intención es seria, es noble, es la del tratamiento. Ahora, si yo tengo 16 años y tengo ganas de este fin de semana romperme la cabeza, por decirlo de alguna manera, como es muy común hoy,
muy probablemente vaya a conseguir esa marihuana donde sea, de lo que sea, y si hay algo más para divertirme, también. Entonces, cuando hablamos de puerta de entrada a otras drogas, es porque por ahí es la droga que tal vez tenga menos efecto dañino inmediato. Uno sabe que la cocaína, que el éxtasis y demás tiene un efecto muy severo en cuanto a dependencia, adicción, a abstinencia y demás. Entonces, por ahí, para mí, va más encarado desde ese lado el tema de la puerta de entrada a otras drogas. Que la persona, el alcohol, el tabaco, es así. Desde el punto de vista desde la industria farmacéutica, ¿cómo crees vos que sería afectada esa industria si es que se legaliza el autocultivo del cannabis, de la marihuana? ¿Puede ser uno de los factores que impiden que se apruebe la ley de autocultivo? Mira, el tratamiento con cannabis es un tratamiento de acompañamiento, ¿sí? Que tiene el paciente, es un tratamiento en el cual paliativo de ciertos síntomas, ¿sí? Hoy en día no podemos afirmar que cure algo específicamente. La otra amplia gama de medicamentos que existe para fines similares a que se utiliza el cannabis y demás, va a seguir existiendo, porque los médicos son herramientas que tienen. No es que ahora todo va a ser en base a la marihuana y vamos a dejar de utilizar. No, para nada. La persona está con un dolor muy intenso, muy probablemente yo en una guardia le dé morfina a esa persona, porque es un excelente analgésico. Ahora, no sé si no sé si la industria farmacéutica hoy estaría influenciando negativamente para eso o para la legalización o demás, porque no estaría entendiendo bien cuál sería el punto en el cual lo atacaría. La industria farmacéutica es una industria mundial hiper archi mega poderosa económicamente, políticamente, desde muchos puntos de vista. Entonces, la idea de esto es que venga de otro lado. En países donde se generan cápsulas de cannabinoides específicos purificados, sea CBD, THC y demás, es una industria farmacéutica que genera esas cápsulas, ¿sí? Entonces, en Argentina va a pasar lo mismo, no lo sabemos, pero hoy en día, digamos, el médico tiene que entender que la herramienta de cannabis existe, pero la otra herramienta de, digamos, farmacia va a seguir existiendo. El tema es que obviamente, si yo tengo que mis dolores se calman con una planta que yo tengo en mi patio y que lo único que me gasto plata es en comprar una semilla, en regarla, en ponerle algún atributo cuando está creciendo, y lo comparo con gastar 3.000, 4.000 pesos en una medicación que lamentablemente no me hace efecto, muy probablemente, creo por sentido común, que esa persona no va a querer seguir gastando esa cantidad de dinero cuando la posibilidad la tiene mucho más barato, mucho más sano y demás. Desde ese punto de vista me parece que va a haber un gran golpe o un gran impacto en ese punto de lo farmacéutico. Y como habitante de Bahía, ¿cómo ves que se trata este tema del autocultivo? Lo digo ahora diciendo que se viene la marcha por la legalización. ¿Se apoya o se está más bien con una idea cerrada sobre este tema? Mirá, al no existir una regulación específica del Estado es algo a lo cual nosotros tenemos que aspirar, pero que todavía tenemos un largo camino por recorrer en ese punto. Porque te vuelvo a repetir, hay no quiero llamarlo lavado de cerebro, pero hay una gran historia como sociedad en relación a la marihuana y en relación a lo negativo de la planta. Y eso es un cambio que el tema del tratamiento con aceite de cannabis vino a patear un poco el tablero en ese punto. Pero como sociedad bahiense, opinión personal nuevamente, soy bahiense y demás, nuestra sociedad es una sociedad bastante conservadora en cierto punto y de poca apertura mental. Por eso es tan por ahí regocijante ver que hay mucha gente, sobre todo gente adulta mayor, con todo un pensamiento estructurado y demás, que se está dando la oportunidad de decir, bueno, al tratamiento que tengo hasta el momento me dijeron que no hay más nada para hacerme, que voy a vivir con dolor hasta que fallezca. Y que se encuentran la posibilidad del cannabis un poco de afloje a ese dolor, de disminución.
Entonces, esa persona ya le hizo un clic en su vida, pero es un caso individual. Ya pasarlo a qué es lo que va a pensar toda la sociedad en respecto a eso es más difícil, pero creo que estamos yendo por muy buen camino en ese punto. Lo importante también, se me ocurre, Nico, que vienen épocas de elecciones, ¿no? Y saber cómo piensan con respecto a esto los políticos. Porque hicieron una ley que no nos convence mucho, que falta reglamentar y que creo que no es muy completa que digamos, porque tenés que tener un poder adquisitivo bastante grande para hacer testamento. Sí. Que cosa que hoy el que tiene cultivo propio no. Supuestamente la obra social debería... Bueno, pero el que tiene obra social, el que no tiene trabajo y todo demás. Sí, sí, sí. El sistema de salud argentino está dividido por ahí en 3 subsistemas dentro. El de la medicina privada, el de la medicina de servicios sociales, digamos, de la obra social, y la medicina pública. Se dice aproximadamente que hay un 30% en cada uno, 33% en cada uno de los que están distribuidos. El 66% de pacientes que van a estar cubiertos por una obra social y por una medicina privada, bueno, vamos a ver qué clase de respuesta va a tener la obra social con respecto a eso. El tema es la gente que el Estado se va a tener que hacer cargo, porque hoy en día debo admitir que al no poder tratar pacientes en el hospital y demás, por diferentes razones, no todo el mundo tiene una obra social o un dinero para pagar una consulta y demás. Y esa es gente que se le está apartando de eso. Desde la Facultad de Medicina te enseñan que hay una medicina para ricos y una medicina para pobres, lamentablemente. El tema es que, como esto puede ser algo creado en tu propia casa, sería una de las primeras veces en las cuales eso no estaría pasando. Por eso creo que también es tan importante que se dé a conocer y que se explique bien, que se dé información sobre lo que es, porque bajo el oscurantismo y demás, la persona puede pensar un montón de cosas que no son correctas. Por eso es importante dar buena información y que la gente se asesore bien en ese punto. Pero tenemos que ser más. Pero aparte la ley contempla que el acompañamiento tiene que venir de hospitales públicos. La ley contempla eso, ¿sí? Que la indicación debería ser desde hospitales públicos. Es decir, que ustedes en los hospitales públicos se tendrán que ayornar sí o sí. No va a quedar otra. No va a quedar No va a otra. quedar otra. En la universidad, en el marco de la 6ª Marcha Mundial de la Marihuana, perdón, no sé si es 6ª, en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana, en el cual, bueno, voy a estar exponiendo yo todo lo que es la parte de mi experiencia médica, va a haber gente bioquímica que está trabajando todo lo que tiene que ver con el sistema endocannabinoide, que para decirlo de alguna manera es la marihuana endógena del cuerpo. Va a haber gente de CONICET que va a explicar también cómo son los métodos para medir la cantidad de CBD y THC que tiene un aceite, por ejemplo, que eso es importante para saber los tratamientos. Bueno, va a haber pacientes, están la jornada la organiza la agrupación de cannabis medicinal Bahía Blanca. La idea es a las 14 horas en Colón 80. Vamos a realizar una serie de actividades que son estas que te comentaba, y a cerca de las 4 de la tarde muy probablemente nos dirijamos a la Plaza Rivadavia para continuar con lo que es la marcha en sí, promulgando principalmente la utilización medicinal de la marihuana y promulgando el autocultivo, sobre todo, que lo vemos como la salida más noble a toda esta cuestión médica, y sobre todo exigiendo también la libertad de muchos canabicultores solidarios que han sido apresados injustamente por generar medicina para otros pacientes.